Yo soy Robotania, yo soy Tania Ochoa, yo me encuentro con Hilda Manso. ¿Cómo estás, Hilda? ¿Qué tal? Un gustazo. Igualmente, yo estoy muy feliz porque recién leí tu novela y me encantó, y no te lo diría si no fuera cierto, la Ay, verdad. muchas gracias. Entonces me gustaría platicar porque yo encontré varias referencias, como varios guiños a historias clásicas, ya me desmentirás tú o me dirás si es cierto. Me gustaría que empezáramos a platicar de Un reino muy cerca de casa, tu novela nueva con BR Editoras, que me empezaras a platicar cómo fue que se te ocurrió esta historia. Bueno, al principio de la historia, no quiero aburrir mucho con esto, pero al principio de la historia, la protagonista, Ronda, que es una chica de 14 años, asiste al médico porque tiene algo llamado fantosmia. Para quienes no lo conocen, la fantosmia es básicamente una alucinación olfativa. Luego de hacerse estudios cerebrales, ¿no? Porque puede ser por motivo muy grave esta alucinación, se descarta, por suerte Ronda está perfecta, no tiene nada. Y lo que le dice la psicóloga es que, bueno, puede ser que el cerebro trae al presente un olor que alguna vez ella olió en el pasado y que, bueno, entonces lo recuerda. Esto ocurre porque yo me enteré de esto, del concepto de fantosmia, ¿no? De que el cerebro puede traer al presente algo que olimos en el pasado y me resultó totalmente fascinante. Y entonces yo me puse a pensar, ¿qué ocurriría si una persona huele algo que en realidad nunca olió? ¿Qué tipo de recuerdo sería? Y yo mismo me respondí que tiene que ser un recuerdo del futuro, una premonición. Bueno, la madre de Ronda, que es muy de creer en los espíritus, ¿no? Tiene una tabla ouija, tiene una bola de cristal, todas esas cosas que a Ronda le molestan muchísimo, le digo, bueno, si en tu pasado nunca hubo un bosque de eucaliptos, será un recuerdo del futuro, será una premonición. Ronda lo descarta porque es totalmente escéptica, pero bueno, al final eso es lo que ocurre, ¿no? Entonces yo cuando me enteré de la definición de fantosmia, de la existencia de este síntoma, ahí ese fue el disparador para esta historia, ¿no? Una persona que olía algo que en realidad nunca había olido, entonces estaba teniendo una premonición del futuro mediante el olfato. Sí, que luego ya va cobrando todo sentido, porque eso es con lo que inicia la historia, ¿no? Y bueno, desde que empieza el libro está el epígrafe que dice, es mala la memoria que funciona solo hacia atrás, de Lewis Pero Carroll. Entonces, bueno, yo al empezar a leer el libro, dije, bueno, ¿hacia dónde va esto, no? Esta niña adolescente que, como todas las adolescentes, todos los adolescentes, están pues inconformes con su presente y con todo lo que tenga que ver con su papá o mamá, ¿no? O sea, eso sí, es como todos lo hemos pasado o alguien está ahí. Y yo, bueno, detecté cuando ya empiezan a surgir los cambios en los que comienza la fantasía, digamos, o más fantasía, detecté como este guiño, obviamente, Alicia en el País de las Maravillas, cuando vi ujú, el nombre de Lewis Carroll, pero también un poco El Mago de Oz. ¿Es correcto? Digo, cierto. hay una mascota que se llama Toto. Sí, claro, bueno, en realidad no se me había ocurrido lo del Mago de Oz, obviamente conozco el Mago de Oz, adoro la historia, pero le puse Toto al perro de Ronda, porque en realidad Toto es uno de mis gatos. Entonces, cuando estaba buscando un nombre para el perro de Ronda es un labrador, era mi perro, yo tenía un labrador, bueno, murió ahora, y tenía un gato. Entonces, digo, bueno, escribo, meto un personaje que sea un labrador, pero me daba cosa no poner el gato. Entonces, bueno, lo nombro como mi gato. Fue como una manera de tener los dos animales en uno. Pues mira, es que a mí, digo, no quiero hacer spoiler, no quiero hacer revelaciones, pero hay un momento muy importante para Ronda y que ese momento me recordó, te digo, literalmente a Alicia en el País de las Maravillas y al Mago de Oz, porque es un momento único que transporta a Ronda a este mundo en donde comienza a aprender un montón de cosas, ¿no? Y donde este viaje la lleva como a madurar como adolescente, ¿no? Sí, porque Ronda, como decía antes, es muy escéptica, no cree en nada de esto. De hecho, cuando ella, no quiero también spoilear mucho, pero cuando ella es trasladada a este mundo paralelo, lo primero que piensa es que está soñando y lo segundo que piensa es que está muerta. O sea, piensa de todo menos que realmente, efectivamente, está en un mundo paralelo. Entonces, cuando ella se da cuenta de que sí, que en efecto está en un mundo paralelo, ahí le empiezan a caer muchas fichas y se entera de por qué está en este mundo paralelo, cuál es el motivo, y ahí se encuentra con un montón de cosas para las que claramente no está preparada, creo que para las que nadie estaría preparado,
y bueno, y lo lleva de la mejor manera posible. Ronda es un personaje por momentos antipático, y es a propósito, ¿no? Porque ella cuestiona todo, no se conforma, y por el mismo motivo es admirable también, me parece, ¿no? Es una chica rebelde, depende cómo se la mire, porque no se queda con la primera versión, no se queda con cosas que no entiende, siempre va por más, y bueno, eso la va a ayudar en esta aventura. Sí, que de pronto lo que dices, parece que es una niña que cae mal, pero luego todo eso que cae mal se convierte como en virtudes en la historia, ¿no? Y que ella Sí, misma se da cuenta que le van a ayudar a poder realizar el objetivo para el que está ahí, en ese espacio. De hecho, es muy terca, es una niña súper terca y como ya dijiste, es muy curiosa, todo lo cuestiona. A ella no le puedes decir, te comes esto, porque va a decir, ¿por qué? ¿A qué sabe? ¿Quién? claro, ¿qué es? ¿Cómo lo hicieron? Sí. Claro, y me encanta esa actitud porque creo que es una actitud con la que todas las personas tendríamos que ir ante la vida, ¿no? O sea, no aceptar todo lo que nos dicen que tiene que ser. Eso me gustó mucho de la Exactamente, personalidad. tiene un pensamiento crítico muy desarrollado. Sí, totalmente. Y bueno, no quiero hacer revelaciones, pero ya este mundo paralelo es fascinante. O sea, a mí me encantó, lo imaginé de verdad como una serie, una película, por todos los colores que tú describes. No es sencillo describir esto, los olores. De hecho, Ronda trae un olor por ahí que la persigue y no sabe de dónde, ¿no? Que hablabas que puede ser una premonición. Y yo lo sentí, o sea, de verdad tengo ganas. Hay un bosque aquí en Guadalajara que se llama ¡Ay, qué lindo! hay un bosque aquí que está lleno de árboles de eucalipto y hace mucho que no he ido porque desde niña creo que no he regresado, bueno, un par de veces, pero te prometo que este fin de semana voy a ir porque ya Por favor, sí, mándame foto, por favor. claro, es que lo describes tan bonito el bosque y, o sea, el bosque que es como un bosque muy importante en la historia, Un bosque sagrado, sí. sí, que ya quiero ir. O sea, yo estaba leyendo el libro en las noches, me gusta leer, y me imaginaba como en este bosque, ¿no? Entonces, creo que lo logras muy bien. Y también es importante que sepan que, bueno, está como en la categoría de novelas juveniles o infantiles, ¿no? Pero como adulta, como adulto se disfruta muchísimo y te lo agradezco mucho. Sí, muchísimas gracias. Yo tengo una teoría. Este tipo de libros los leen chicos de entre 10 y 14 años y después directamente personas que tienen 30. ¿No? Que es cuando nos empezamos a 20 y pico, 30, que es cuando nos empezamos a reconciliar con los libros infantiles, entre comillas, ¿no? Cuando nos damos cuenta de que también podemos disfrutar de estas historias que parecen escritas para un público de 12, 14 años, pero que en realidad es disfrutable para todos. Sí, y que además cuando ya tenemos más de 30, pues fuimos también adolescentes, fuimos niñas, fuimos niños, y entonces ahí nos encontramos. Oye, también me gustó mucho la manera en la que plasmas la importancia del apoyo de la mamá y el papá o cualquier tutor o tutora persona que esté a cargo tuyo. Eso lo refleja muy bien. Cuéntame de eso. Eso fue a propósito porque yo no quería, a ver, no es que sea un libro social o políticamente correcto, yo cuento historias y bueno, la historia es la que es, pero me parecía importante también mostrar que Ronda cuando va a este mundo paralelo y cuando ella termina, bueno, sintiendo un amor por este reino y por sus habitantes, no es que está huyendo de su casa, ella en su casa está muy bien, ella quiere mucho a su familia, quiere a su perro, quiere su lugar, y sus padres, cuando terminan aceptando que ella de verdad está en un mundo paralelo, la apoyan. Y resalto la importancia, digo, en un momento Ronda se da cuenta de lo afortunada que es por tener padres que la apoyan en esta aventura, que al principio fue contra su voluntad, pero que al final Ronda termina amando este lugar. Y eso, más que un mensaje para los lectores jóvenes que leen este libro, es un mensaje para los padres que leen este libro también, ¿no? Digo, la importancia de escuchar a los hijos y de creerles y de apoyarlos en lo que sea que les esté pasando. Totalmente. También encontré, la verdad, bueno, eso me gustó mucho, lo de los papás o la gente que está a cargo tuyo, ¿no? Porque muchas veces como que pareciera que es una lucha constante, sobre todo en la adolescencia, ¿no? Como parece, pero bueno, ahí se queda muy, muy bonito reflejado. Es un libro que creo que tiene mucho corazón. Los personajes son muy entrañables. Y me encantaría decir, sin spoilers, que hay sirenas, hay dragones, hay bosques encantados o encantadores, como quieran. Y también otra cosa que me ha gustado mucho es que el estilo, yo lo percibí como un estilo o un tono como de un libro clásico, ¿sabes? O sea, espero que se convierta Wow, bueno, muchas gracias. Sí, porque creo que es una niña que para mí cuando un personaje está muy vivo, sale del libro. Y yo te lo prometo que al verla, porque aparte tiene estas ilustraciones preciosas en la portada, Divinas, divinas. son tuyas, qué bonito.
Y Divinas. luego, No, divinas, no, son de Miki a Memilla. Hablo muy rápido, perdón. Son de Miki a Memilla, que es una gran ilustradora, y bueno, por suerte la tuvimos acá en este libro. sí, que bueno, yo vi las ilustraciones y no te hacen sentido si no has leído la historia, pero en cuanto Claro. lo iba leyendo, yo regresaba a la portada, iba descubriendo que cada uno de los que aparecen aquí, cada una tienen su peso en la historia. ¿Por qué? Sí, y que además lo que te decía es que al ver estas ilustraciones, me brotaron las ganas de tenerlos como figuras de acción, ¿sabes? De colección, como aquí en... Sí, estaría buenísimo. Estaría buenísimo. De verdad es que lo que tú dices es que creo que cuando son personajes bien construidos, yo le llamo como personajes vivos, siento que brotan de la historia, ¿no? O sea, como el Principito, como Momo, la misma Alicia, y creo que tus personajes logran eso, o sea, lograste eso con ellos. Bueno, muchísimas gracias. Me alegra mucho haber logrado eso porque era la intención. Hay un grupo, también, no quiero contar demasiado, ¿no? Pero el grupo de arqueras, que es un grupo de mujeres que resultan, son personajes secundarios, pero fundamentales en la historia. Sí son personajes muy llamativos porque todas tienen, casi todas tienen una característica, no me gusta decir inhumana, sino sobrehumana, ¿no? Que excede la humanidad. Una tiene cuernos, otra tiene alas, otra tiene membranas, y eso les da una fuerza y una potencia en sí misma, al margen de su papel en esta historia. Sí, digo, estamos platicando un poquito, pero no les estamos revelando nada importante. No se sabe lo que va a pasar. Sí, tienen que leerla, la verdad es que es muy amena y se disfruta muchísimo y es muy emocionante, la verdad es que muy emocionante. Cada capítulo quieres enseguida brincar al siguiente. Oye, y hay varias frases también por ahí en la historia que a mí son de las que subrayo, ¿no? Y a lo mejor también, si tal vez tú como escritora también con la intención de que nos digan algo más, ¿no? Entonces, por ahí encontré una en la página 37. Nombrar es acercarse, es hacer más tangible aquello que se nombra. Me encantó porque hay muchas cosas de las que no hablamos en el mundo, de muchos temas, y que pareciera que no existieran, pero ahí están. Y creo que con esta frase y el momento en el que la dice, el contexto, dicen mucho, ¿no? Sí, es que creo que uno, como todo escritor, es más o menos consciente de esto, ¿no? De la importancia de las palabras, de qué palabras se utilizan, de la importancia de los nombres, de los nombres correctos, de no tenerle miedo a ciertas palabras. Por ejemplo, hago un paréntesis con algo personal. Hace 20 años, cuando mi abuela se enfermó de cáncer, mi nona, yo no podía decir cáncer, no lo podía decir. Decía, está enferma, no podía decir cáncer. Por toda la potencia de la palabra, ¿no? Cuando pude decirlo, sentí dentro de toda esa situación horrenda una liberación, porque pude ponerle un nombre, el nombre correcto a lo que le estaba pasando. Así como está este ejemplo feísimo y doloroso, hay ejemplos hermosos y ejemplos de todo tipo de la importancia de las palabras y de la palabra, de decir las cosas por su nombre, de llamar a las cosas por su nombre. Sí, es súper importante incluso, como dijiste, para procesarlo, asimilarlo, crearlo y reconocerlo, ¿no? Otra que me encantó es un poco más larga, página 123. Tener más opciones requiere tener que acostumbrarse a nuevas cosas. Hay gente que no quiere acostumbrarse a nuevas cosas, solo quiere vivir en paz. Me pareció importantísimo, que es muy importante en la historia, obviamente, pero sí creo que hay que atrevernos, ¿no? Al cambio, porque siempre que hay un cambio vienen cosas mejores, ¿no? Sí. Una vez leí que la única persona que quiere un cambio en su vida es un bebé cuando tiene el pañal sucio. Es la única persona que quiere, que asume, que necesita un cambio. Después nadie más, nadie queremos los cambios. Pero sí, es verdad, y hay muchas personas que se quedan en donde están y no intentan evolucionar o no intentan salir de una situación que los perjudica por todo el estrés que supone el cambio y el esfuerzo que supone el movimiento, ¿no? A veces es más fácil quedarse inmóvil que generar todo un movimiento, pero a veces es ese movimiento el que te saca de ahí. Y mirá, ahora me estoy acordando, habrás visto La historia sin fin. Claro, sí. Bueno, el del caballo, ¿no? La famosa escena que nos traumó a todos, del caballo dejándose hundir en el pantano de la tristeza. Bueno, ese es un ejemplo de un personaje que no se quiso mover, que decidió no moverse y bueno, termina como termina. Mira, me fui un poquito por las ramas, pero me acordé de eso. No, y que también, eso es que es una historia muy que sí te recuerda, también me recordó esa, porque tiene una mascota, ¿no? O sea, es como la mascota que va con él. Incluso Momo de Michael Ende también me recordó mucho, porque también Momo tiene a su tortuga. Entonces, como estos personajes que se acompañan con su mascota, ¿no? La otra frase que me encantó, página 145.
porque pocas cosas te vuelven tan poderoso como ser querido. Se me hizo hermosa esa frase porque creo que es cierto, cuando te das a querer porque eres respetuosa, buena persona, amable, educada, tienes un poder y no lo había, o sea, no lo había pensado en la vida hasta que leí tu libro y creo que sí te da un poder muy grande más que cualquier otro. Sí, sí, mucha gente, sean famosos o no, ¿no? Pensando en políticos, en celebridades, en personas de nuestra vida diaria, buscan trascender o buscan tener un lugar de poder mediante el miedo, mediante pasar por encima de otros, y bueno, un montón de ese tipo de cosas que todos conocemos. Y yo creo que la manera más inteligente de tener poder y de vivir bien es haciéndose querer. Y no lo digo como una estrategia con un doble sentido, ¿no? Digo, es más fácil. Sé feliz, sé amable, queré a los tuyos, cuidá a los tuyos, y es la mejor manera de que te vaya bien. No trates de pasar por encima de nadie, no trates de perjudicar a nadie, y si seguís por ese camino, te va a ir bien. La honestidad y ser buena persona es el mejor camino. Totalmente, y que bueno, estas dos últimas frases del libro de las que hablamos, creo que tienen que, bueno, tienen que ver totalmente con la historia, ¿no? De este lugar, este mundo paralelo que está como estancado en una situación de la cual quieren salir pero no se atreven, ¿no? Y que de repente se empiezan a acomodar las cosas para que todo brote y sea mejor. Y lo mismo, la última frase de ser buena persona, o sea, tenemos ahí al personaje que es el villano, ¿no? Y que está sometiendo. Y bueno, creo que el mensaje queda clarísimo cuando llega esta niña Ronda con ese buen corazón alrededor de los personajes también con muy buen corazón y pues la bondad siempre va a ganar, ¿no? O sea, Exactamente. Y también la idea y el mensaje de que nadie se salva solo, ¿no? La encargada de salvar el reino es Ronda, pero no podría hacerlo sin el apoyo de toda esta gente que cree en ella, incluso más que ella misma, porque ella llega a este reino con una misión en la que confían todos menos ella, porque ella, bueno, por la sorpresa, porque desconocía la existencia de este mundo y por un montón de otras cosas, pero toda esta gente confía en ella y la apoya. Y me parece que eso es fundamental, entender que nunca estamos solos. Incluso cuando creemos que ciertas cosas las logramos nosotros solos con nuestro propio esfuerzo, siempre seguramente hubo alguien que nos acompañó y que nos apoyó. Esto sin desmerecer el esfuerzo propio, por supuesto, y el trabajo que uno hace. Pero siempre uno está, todos los logros se hacen en conjunto. siempre. Y bueno, el personaje también, sin hacerles revelaciones, del dragón perro, que, bueno, que es como, ¿Sí? qué hermoso personaje, o sea, qué hermoso personaje que cada vez va siendo más, como que cobra más valor en la historia, más fuerza, y ya no voy a decir más, pero que es, o sea, que de verdad, en cada corte de episodio o cada cambio de capítulo está la ilustración, que es Sí, él. nota, y me Sí, ¿no? encanta, porque como que vamos siguiendo su camino, ¿no? Sí. Me encantó que hasta Ronda le pone un nombre que le dicen que es cero común en los dragones, pero bueno, Sí, dice, de entrada, ¿qué dragón es común como mascota, no? Pero claro. es hermoso también este personaje. Sí, es adorable. Creo que es el personaje favorito de todos, o de casi todos. Totalmente. Y, no, dije, no aparece en la portada, pero sí, aquí está. Ya lo vi que sí. Pues muchísimas gracias. La última cosa que te quería decir, ¿esta será la única historia o veremos más historias de Ronda? Ojalá que veamos más. Yo estoy escribiendo un segundo libro, así que ojalá que sí. La idea es que sí, mínimo un libro más y bueno, después lo que el público diga. Qué bueno, pues vamos a decir muchas cosas porque yo sí lo terminé, fue como, no, ¿y ahora qué voy, qué sigue, qué sigue? Entonces, bueno, pues muchas gracias, Hilda, por esta charla. De verdad, felicidades, está súper lindo. Muchísimas Es de esos gracias. libros, porque no siempre me pasa, pero esta ocasión sí me pasó, que al final hay que abrazarlos y recomendarlos. Entonces, muchas gracias por escribirlo. Muchísimas gracias a vos por leerlo, porque te haya gustado tanto, por comunicarlo y por esta entrevista. Sí, y bueno, estaré al pendiente de la siguiente historia. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Un beso grande.